A finales del siglo XIX, Frederick Myers, un erudito de la Universidad de Cambridge y pionero de la Sociedad para la Investigación Psíquica, dedicó su existencia a buscar pruebas científicas de la supervivencia de la conciencia. En 1901, Myers exhaló su último aliento en Roma, prometiendo a sus colegas que, si existía una forma de comunicación desde el otro lado, él encontraría la manera de hacerlo. Pasaron más de 2 décadas en silencio. Luego, en 1924, una escritora y medium irlandesa llamada Geraldine Cummings se sentó frente a un escritorio. Cummings poseía una habilidad extraordinaria conocida como escritura automática. Al entrar en un estado de concentración profunda, su mano comenzaba a moverse sobre el papel a una velocidad vertiginosa, impulsada por una inteligencia externa, sin que ella supiera qué estaba redactando. Fue a través de la mano de Cummings que la mente aguda y analítica de Frederick Myers logró traspasar el velo. A lo largo de varias sesiones, la pluma de Cummings trazó un mapa detallado, estructurado y casi clínico de la eternidad, el cual se publicaría bajo el título El camino a la inmortalidad. Myers describió el universo invisible como un sistema de evolución estructurado en 7 etapas o planos progresivos. Cada plano representa un nivel de frecuencia vibratoria al que el espíritu accede a medida que se despoja de sus cargas terrenales. Myers comenzó su dictado explicando el primer plano, el plano de la materia. Este es el mundo físico que habitamos ahora, la Tierra. Lo describió como una escuela más densa y difícil, un lugar donde el espíritu se reviste de materia pesada para experimentar la fricción, el dolor, el tiempo y la limitación. Es el nivel básico de la experiencia, necesario para forjar el carácter y la individualidad. Inmediatamente después de abandonar el cuerpo físico, la conciencia ingresa al segundo plano, el Hades o estado intermedio. Myers utilizó el término griego no para referirse a un infierno, sino a una zona de transición y turbación. Cuando el corazón se detiene, el individuo se encuentra en un estado crepuscular. Aquí, la mente debe enfrentar la realidad de su propia muerte. Es un periodo de profunda revisión de vida donde se experimentan los recuerdos y las consecuencias de las acciones terrenales. Myers detalló que en este segundo plano, aquellos que vivieron obsesionados con los instintos básicos o el materialismo extremo quedan temporalmente atrapados, recreando sus deseos frustrados porque aún no comprenden que carecen de su cuerpo físico para satisfacerlos. Es un estado de adaptación psicológica. Para las personas moralmente equilibradas, el paso por el Hades es rápido y reparador. Un simple pasillo que les permite asimilar el cambio de dimensión antes de avanzar hacia la verdadera vida espiritual que les espera en el siguiente nivel de existencia. Una vez que el espíritu ha superado la confusión del estado intermedio y ha soltado el peso inmediato de sus errores pasados, asciende al tercer plano, el plano de la ilusión. Según los registros dictados por Frederick Myers a Geraldine Cummings, este es el lugar exacto que la inmensa mayoría de las personas vislumbran durante las experiencias cercanas a la muerte. Es el destino al que llegan casi todos los seres humanos inmediatamente después de estabilizarse tras el fallecimiento. Myers lo denominó plano de la ilusión, por una razón científica dentro de las leyes espirituales. Todo en este nivel está compuesto por materia astral que se moldea de manera instantánea por los pensamientos colectivos e individuales de quienes lo habitan. Si una persona cruza el velo esperando encontrar hermosos prados, montañas cristalinas o ciudades con calles ordenadas, eso es exactamente lo que percibe. El entorno se forma a partir de los recuerdos más preciados y de las expectativas más profundas del alma. En esta tercera etapa, el espíritu aún conserva lo que Myers llama el cuerpo etérico o espíritu, el cual es una réplica exacta del cuerpo físico humano en su etapa de mayor plenitud, pero desprovisto de enfermedades, defectos o dolor. Aquí ocurren los reencuentros familiares. Las personas se reconocen por su rostro y formas familiares.
es una dimensión diseñada por la inteligencia universal para proporcionar un consuelo absoluto. El alma recién llegada necesita este entorno familiar para descansar del intenso agotamiento que supone la vida en la tierra y el proceso de la muerte. Myers describió esta esfera como un lugar de actividad incesante y felicidad. Las almas estudian, se comunican, desarrollan talentos artísticos y continúan interactuando casi como lo hacían en el mundo físico, pero sin la necesidad de alimentarse o descansar físicamente. Sin embargo, el investigador advirtió que este paraíso también tiene un propósito temporal. La ilusión radica en que las formas que rodean al espíritu, las casas, los paisajes y el mismo cuerpo astral, no son la realidad definitiva, sino construcciones mentales. Eventualmente, después de lo que podría parecer décadas o siglos terrestres, el alma comienza a sentir una profunda insatisfacción con este mundo de copias perfeccionadas. El intelecto y el espíritu anhelan una verdad mayor, más allá de las formas humanas. Myers dictó que este cansancio de la ilusión es el catalizador necesario para el despertar de la conciencia. El espíritu comprende que ya no necesita una figura humana ni un entorno que imite la tierra. Al soltar definitivamente la necesidad de la forma, el alma experimenta lo que se conoce como la segunda muerte. Un proceso completamente indoloro y liberador en el que se abandona el cuerpo astral para ascender a esferas donde la energía y el pensamiento puro dominan la existencia. Amigos, y si les está gustando el video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Tras abandonar la necesidad de las formas terrenales, la conciencia se adentra en el cuarto plano, el plano del color. En los escritos canalizados por Cummings, Frederick Myers advirtió que describir estos niveles superiores utilizando el lenguaje humano resulta extremadamente complejo, ya que nuestra mente física no tiene puntos de referencia para concebirlos. En el plano del color, la apariencia humana desaparece por completo. El espíritu ya no posee brazos, piernas ni un rostro. Se convierte en un centro de conciencia radiante, una forma geométrica de luz vibratoria. El entorno no está compuesto por paisajes que imiten a la Tierra, sino por vibraciones de colores y sonidos de una pureza y complejidad inimaginables. La comunicación ya no es a través de palabras ni conceptos lineales, sino a través de la transferencia instantánea de emociones puras y de intelecto absoluto. Es el reino de los pensadores, los creadores de sistemas y los filósofos cósmicos. Aquí, el alma explora los misterios del universo, no a través de la observación, sino fundiéndose directamente con el conocimiento. Pero la evolución continúa hacia el quinto plano, el plano de la llama. Al alcanzar esta esfera, el espíritu experimenta una transformación radical. Se convierte en lo que Myers describió como pura energía espiritual, una llama de vitalidad cósmica. En este punto de su dictado, el científico introdujo uno de los conceptos más fascinantes y complejos de su investigación desde el más allá, la naturaleza del alma grupal. Myers explicó que, en la Tierra, creemos ser individuos completamente aislados, luchando solos en nuestro viaje. Sin embargo, en el plano de la llama, descubrimos que somos parte de una inmensa familia espiritual, un alma grupal. Esta estructura está compuesta por cientos o miles de almas individuales que vibran en la misma sintonía exacta. Al llegar a este quinto nivel, el espíritu se fusiona conscientemente con su grupo. Esta fusión no significa la destrucción o pérdida del yo. El espíritu sigue siendo consciente de su propia individualidad, pero al mismo tiempo adquiere acceso instantáneo a todas las experiencias, sabidurías y vivencias de cada uno de los miembros de su alma grupal. Si un miembro de tu grupo vivió en la antigua Grecia y aprendió sobre la paciencia, esa experiencia pasa a ser tuya. Esta revelación altera por completo el concepto de evolución. Ya no es necesario que una sola alma reencarne miles de veces para aprender cada lección del universo. En cambio, el alma grupal acumula experiencia cósmica
enviando a sus distintos miembros a diferentes realidades y mundos. Al reunirse en el plano de la llama, la sabiduría se comparte de forma telepática y absoluta. El alma se nutre de las experiencias colectivas, alcanzando un estado de madurez espiritual que la prepara para abandonar para siempre cualquier vínculo con los universos materiales. El avance hacia el final del camino trazado por Myers lleva la conciencia a dimensiones donde el lenguaje simplemente fracasa. El sexto plano, el plano de la luz. Es una esfera habitada por seres de una evolución tan vasta que resulta incomprensible para la mente humana. Las almas grupales, habiendo asimilado todas las experiencias de la materia, la ilusión, el intelecto y el espíritu, maduran hasta convertirse en conciencias cósmicas. En este nivel, el espíritu es descrito como luz blanca y pura, desprovisto de cualquier vibración discordante. Aquí se encuentran los seres que actúan como reguladores de las fuerzas del universo, entidades que guían la evolución de sistemas estelares enteros y de la humanidad en su conjunto. En el plano de la luz, el alma ha purgado cualquier residuo de egoísmo. No existe el sufrimiento, ni el deseo, ni la duda. Solo existe una comprensión serena y total de las leyes supremas de la existencia. Es un estado de preparación final, el último umbral antes de completar el propósito definitivo por el cual la chispa de vida fue emanada de la fuente creadora eones atrás. Finalmente, el viaje culmina en el séptimo plano, fuera del tiempo o la eternidad. Frederick Myers, a través de la mano de Geraldine Cummings, dictó que este último plano es la unión definitiva con la fuente suprema, el principio creador o Dios. Al entrar en este estado, el alma se libera por completo de la ilusión del tiempo y del espacio. Ya no existe el pasado, el presente ni el futuro. Todo es un inmenso y eterno ahora. El espíritu cruza la última frontera y se reintegra en la conciencia divina. A menudo, el intelecto humano teme a esta etapa, confundiéndola con la aniquilación o la pérdida de la propia existencia. Sin embargo, Myers fue enfático, manteniendo su rigor analítico hasta el final. La individualidad no se destruye. En el séptimo plano, la gota de agua no se pierde en el océano. La gota de agua adquiere la inmensidad, el poder y la conciencia del océano entero. El alma conserva la esencia de todas las vidas, todos los amores y todas las lecciones aprendidas desde que era una chispa en el plano de la materia, pero ahora opera con el poder y la paz absoluta del Creador. Es la plenitud total, el éxtasis inquebrantable, el destino final de cada ser humano. Con la transmisión de estos 7 planos, Frederick Myers cumplió su promesa terrenal. Desde las dimensiones invisibles, utilizó la escritura automática para legar a la humanidad un mapa estructurado de la eternidad. Su obra, El camino a la inmortalidad, demostró que la mente científica y analítica no tiene por qué estar peleado con el espíritu y que la muerte, lejos de ser el oscuro abismo que tanto tememos, es simplemente el primer paso de una magnífica e infinita escalera evolutiva. Amigos, si les gustó el video, no olviden compartirlo y darle like, eso me ayudaría bastante para seguir creciendo en el canal. También, si quieren seguir escuchando más asombrosas historias del más allá, aquí les dejo otra historia que les va a fascinar. Nos vemos hasta el próximo video.